Hemos invitado al doctor Diego Seguí, denunciante del caso de la escombrera en Calingasta, que depositó Glencore, una firma chilena, en Calingasta. Según tengo información, corriendo los límites. Ese tema que yo tengo no lo tiene el juzgado federal. Doctor Diego Seguí, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por venir. Gracias a usted, Oscar, muy buenas tardes. Bueno, dígame, yo tengo una denuncia de que han corrido los límites y esto no figura ahí. ¿Es cierto? ¿Es lo que yo digo? Inicialmente la defensa de la empresa Antofagasta Mineral, que es la empresa del lado chileno que introdujo, vale la pena recordar, 55, casi 60 millones de toneladas de residuos mineros altamente tóxicos y contaminantes en el territorio argentino, fue precisamente esa. Ellos, ante los tribunales argentinos, en especial el juzgado federal, la primera defensa que hicieron es que creyeron haber estado en territorio que no era argentino, sino chileno. Eso incluso quiero aclararlo. En las autoridades del gobierno chileno generó también una investigación que derivó en un escándalo, hasta el extremo de la renuncia del ministro de Minería de Chile, del gobierno de Bachelet. Así que ese argumento de que los límites no eran lo suficientemente precisos no resistió ni siquiera el más mínimo análisis en la nación chilena. En Chile, les repito, lo que pasa es que ahí también se investigó, y al menos ese fue también el motivo de la renuncia del ministro de Minería chileno, un presunto acto de corrupción, porque el ministro del gobierno de Bachelet había sido un ex gerente de la propia empresa Antofagasta Mineral. Claro. Entonces había en realidad connivencia entre la empresa chilena con su propio gobierno. Bueno, el juez federal Leopoldo Rago Gallo ha determinado que a partir del 15 de diciembre se retire la escombrera, pero ellos han depositado esa escombrera en 2 años, es el dato que yo manejo, pero les ha dado 4 años y medio, más 1 año más por algún problema que tengan. ¿No le parece mucho la prórroga? Claro, le da no, es... Claro, lo que pasa que, a ver, esto para que la audiencia lo entienda, alguna vez lo dijimos en este programa, nadie puede imaginarse que una escombrera de esa volumen, esa envergadura, son 60 millones de toneladas, como dijimos, de escombros, y que al mismo tiempo están en un lugar inhóspito, demanda una cantidad de tiempo. Es decir, a ver, uno puede imaginarse que en 30 días es imposible, Oscar, sacarlo. Sí. Digo, esto lo puede calcular cualquier técnico en San Juan, pensando lo que puede ser un movimiento de suelo, todo lo que eso significa en obras públicas que habitualmente demandan este tipo de tareas. Ahora bien, ese plazo que usted dice, Oscar, de 4 más 1 de gracia o de prórroga, al final todo lo que está significando es dinero. ¿Me entiende? Es dinero que favorece a la empresa. Porque yo le puedo asegurar que la diferencia entre 1 año y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4, la única diferencia no es la imposibilidad técnica, es la inversión en cantidad de esos camiones inmensos que a veces se ven en las publicidades que estas empresas hacen, y que son esos inmensos camiones fuera de ruta. Si usted aplica a esta tarea 10 camiones de esa porte para remover esos 65 millones, 60 millones de toneladas, va a tardar X tiempo. Ahora, si aplica el doble, si aplica el triple, si aplica 4 veces esa cantidad de camiones, va a tardar, como dice usted, un tiempo razonable. Y en esto, cuando uno habla de tiempo razonable, yo quiero, para que la audiencia sepa de qué estamos hablando, esto es como si usted tuviera, yo lo he dicho también en otros medios, aprisionado con un inmenso tronco que se le ha caído en el tórax. Claro. Sí. Y que le tienen que sacar ese inmenso
árbol que se le puede haber caído a usted en un accidente y su sobrevivencia depende en el tiempo en que se lo saquen. Ajá. Porque acá lo que se está haciendo o las consecuencias de la existencia y el plazo que subsiste esa escombrera en las nacientes del río Carnicería, va a la calidad de la condición del agua del río San Juan. Bien. Lo llevo a otro tema que usted ha manejado muy bien y tiene que ver con la denuncia que hicieron por la ley de glaciares a los funcionarios del Yaniglia que habían hecho el recuento de glaciares, pero no habían hecho todo. Y ahí lo han imputado a Villalba, que era Ricardo Villalba, que era el responsable del Yaniglia, y que él ha dicho que hay gobernadores, senadores, diputados, intendentes y gente del sector minero que lo presionaban para sacar glaciares del inventario que la ley le mandaba hacer. Y usted, Diego Seguí, abogado, le pide a este ex funcionario Villalba que cumpla con su palabra y que sea patriota y que los denuncie con nombre y apellido a los que lo presionaban. ¿Es así? Es así, porque en realidad, cabe la pena aclararlo, no es solo Villalba el titular de Yaniglia el procesado, el juez Casanelo ha procesado también a los últimos 3 ex secretarios de Ambiente, claro, ha procesado también a los últimos administradores de Parques Nacionales, los 4, porque ciertamente el emprendimiento veladero está también en una zona que se conoce como Reserva de Biosfera de San Guillermo. Claro. Y tiene un estándar de protección alcanzado por una ley nacional, de las cuales estos administradores de parque debieron haber velado para cumplirla. El caso de Villalba, a ese respecto hay que decir lo siguiente. En julio del 2016, la Asamblea Hachal no se toca, no fue esta la primera vez, sino la última, en la que fue al Yaniglia, a Mendoza, y esto hay que destacarlo, la gente del Yaniglia no tuvo inconveniente en que esa audiencia fuese filmada. Ajá. Y así fue desde el principio, desde el final, y en un momento de esa audiencia Ricardo Villalba manifiesta lo que usted acaba de decir, Oscar. Él dice que así como en esa mesa del directorio del Yaniglia habían ONG y asambleas, diferentes organizaciones que podían estar en la defensa del medio ambiente pidiendo el cumplimiento de la ley, él tenía en esa misma mesa a gobernadores, a senadores, a diputados, a intendentes y a gerentes de empresas que lo que le pedían era que no la cumpliera la ley. Uh-huh. Nosotros lamentamos que a pesar de esa confesión que hace Villalba, que tomó estado público, que además fue agregada en la causa, él no lo orientara al juez Casanelo, como usted dice. Uh-huh. Nosotros tuvimos, la verdad, que la expectativa, yo me fui a Buenos Aires el día de su declaración indagatoria y habíamos guardado la expectativa de que este funcionario público le dijera a Casanelo. Uh-huh. Porque acá lo evidente es esto, Oscar, usted lo ha seguido a este tema desde el inicio. Sí. Recordémoslo, la primera ley de glaciares la veta la presidenta o la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y sus colegas, los medios de comunicación, a ese veto le dan un nombre y un apellido. Se llamó el veto Barrick. Sí. Porque claramente en el decreto de veto que hace la presidenta indica a los gobernadores de las provincias con yacimientos mineros, lo dice linealmente, cualquiera puede consultar el decreto, quienes le han pedido al Poder Ejecutivo vetar esta ley. Se asociaba precisamente al interés de esos gobernadores a las empresas mineras que estaban haciendo su lobby. Uh-huh. Sigamos en el camino. Cuando se sanciona esta segunda ley de glaciares, las empresas mineras también van a hacer lobby y presión en el Congreso Nacional para que no se sancionara. Esto fue público, esta gente participó en distintas audiencias que hubo en el Senado y en Cámara de Diputados. Hubo presión en ese sentido, sobre todo los congresistas. Otro elemento de prueba. Sigamos. En San Juan, la empresa Barrick y la otra empresa que por aquel entonces tenía el yacimiento Pachón, que era la Strata Copper, presentan amparos y cautelares ante el juez federal de San Juan, junto con el gobierno de San Juan, para suspender la aplicación de la ley de glaciares. Sigo en el esquema.
Ricardo Villalba reconoce que el sector minero, junto a algún grupo de políticos, lo presionan para no cumplir la ley de glaciares. Y termino con esto, con este encadenamiento. Hace 15 días, las mismas cámaras mineras, los ministros de las provincias mineras, se le presentan al presidente Macri pidiendo que modifique la ley de glaciares. Claro. Me parece que es muy claro. Y sale el ¿Quién presidente, no quiere que se aplique esta ley? Y sale el presidente de la Cámara Minera de San Juan, el ingeniero Jaime Berger, a decir, a desmentir a todos los que estuvieron asesorando en la ley de glaciares. ¿Eso lo habrá leído usted? No sé a qué puntualmente se refería. Y, por ejemplo, cuestiona la zona del periglacial, cuestiona que los glaciares no son todos los que dicen, que no van a afectar la exploración, las explosiones de los cerros a los glaciares que hay, es lo que sale diciendo. Entonces los que vienen de afuera quieren que haya una ley donde ellos puedan destruir todo. Es lo que se conoce. Es lo que yo creo. No, pero es que es muy clara su descripción, Oscar, es tal cual usted lo está diciendo. Este intento del Poder Ejecutivo Nacional, que ha anunciado incluso el ministro Berman, que en el mes de febrero o marzo se concretaría elevando un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, se conoce como lo que, en el mismo marco que sucede en el régimen previsional, en el régimen laboral, es la flexibilización de la ley de glaciares. Ellos lo han dicho. Fíjese que en términos jurídicos no hay mayor reconocimiento que el expresado en esa reunión. Ajá. Ellos dicen que de modificarse los términos de la actual ley de glaciares les permitirían 18.000 millones de dólares de inversión. Y nombran proyectos. En el caso de San Juan, Los Azules, Pachón, Constelación, Jahuel y Jahuelito. Jahuelito y Vicuña. A ver, cuando usted le está diciendo a la autoridad pública más importante del país que si modifica una ley que protege los glaciares va a poder invertir, está reconociendo que lo que quiere es dañarlos. Por supuesto. Porque esos glaciares ya están de alguna manera en el inventario, aun cuando se haya hecho con las limitaciones que se ha hecho por superficie de glaciares de más de 1 hectárea, en esas zonas indica que hay presencia de glaciares. Así que yo creo que esta discusión ya se dio. Lo único que puedo agregar respecto a esto, invitar a una reflexión a las autoridades políticas de San Juan, es que esa cuenta, y que incluso invito a que la hagamos todos los sanjuaninos, esa cuenta de tantos millones de dólares de inversión, no es o no pone en la ecuación cuánto cuestan los pasivos ambientales que estas empresas, cuando abandonan el yacimiento, dejan en nuestras manos y en manos de nuestros hijos. Vuelvo al principio, Oscar, esa escombrera que introdujo la empresa chilena en el territorio argentino, el costo que el juzgado federal ha estimado orilla entre los 200 y 300 millones de dólares, el costo de remoción. El tamaño de esa escombrera es de la mitad de las dos que hay en Veladero. Saquemos cuenta, quiere decir que las escombreras de Veladero estarían costando 400 millones cada una su remoción. En el caso de ser posible, tenemos 800 millones. Hay que contar el Open Pit o el Rajo y el Valle de la Exhibición. Quiere decir que las inversiones que se hacen casi equivalen a lo que se estima en el daño ambiental que se causa. Entonces la ecuación termina siendo neutra. ¿Sabe por qué, Oscar? ¿Por qué? ¿Y por qué esos lingotes de oro que se llevan de Veladero no lo van a ver ni usted, no lo van a ver ni sus hijos, ni nuestros nietos? Porque esos lingotes se suben a un camión de Prosegur, viajan al aeropuerto de Mendoza y de ahí se van en un avión a Suiza. Si usted me dijese que esos lingotes de oro que salen de San Juan van al Banco Central para detener el curso de la inflación, o si van al ANSES para que los jubilados cobren jubilaciones dignas, nos podríamos sentar a conversar. Por supuesto, sin ninguna duda. Ahora mire, a un director del CONICET también lo han procesado por el diseño del inventario y se ha sentido bastante molesto. Han hecho marcha en el CONICET, en Mendoza han Villalba, hecho marcha, claro. En Mendoza han hecho marchas por Villalba. Yo lo comprendo, me han hablado colegas suyos de Mendoza y lo comprendo.
hay dos argumentos que ellos esgrimen y vale la pena aclararlos. Ellos dicen, ¿cómo puede ser que Villalba, que es el director del Yaniglia, que en el rango, digamos, de la función pública al lado de los secretarios de Ambiente, que está en una escala más baja, haya sido procesado y no haya sido procesado nadie de la empresa Barrick? Claro, Ellos, eso es lo raro. ese argumento dan ellos. Y por supuesto que a ellos los irrita. Y a mí también, y a nosotros nos irrita muchísimo, pero quiero explicarlo. Y para que la audiencia de San Juan lo entienda. Casanelo no lo procesa y estaba citado de indagatoria el principal gerente de la Barrick para toda Argentina, Guillermo Caló, y no lo puede procesar Casanelo porque la Corte Suprema de Justicia le limita las facultades y le deja nada más que restringida la posibilidad de investigar y determinar responsabilidades de funcionarios nacionales. Y le da al juez Pablo Oritja todas las facultades para que a los empresarios de Barrick y a los funcionarios provinciales los procese él. ¿Pero qué hizo Pablo Oritja? Se fue del cargo. No, A ver. solo procesó a los empleados más bajos de la empresa Barrick. Claro. Y le garantizó la impunidad y consagró la impunidad de Guillermo Caló de Adames, a quien era el gerente de planta, que sobreselló por falta de mérito o le dictó una falta de mérito, y jamás se atrevió el juez Oritja a citar a siquiera un funcionario de la provincia de San Juan a declarar. ¿Y el juez Oritja dónde está ahora? Pero quiero decir, eso yo estoy de acuerdo con la irritación que tienen Villalba y compañía. Y también debo decir, cuando él ahora hace declaraciones posterior al auto de procesamiento, de que él se siente un perejil. Él lo dice en términos, porque claro, en la jerga tribunalicia, usted ha visto que a veces se dice que si no se ha, digamos, determinado la responsabilidad del más alto ideólogo de un delito, lo que se entrega son perejiles, y él se siente un perejil. Y nosotros decimos que quizá también sea Villalba un perejil, pero la mejor contribución a la patria, y con esto vuelvo a lo que usted me dijo al principio, que él podría hacer, es decir, bueno, ¿quiénes lo presionaron a él? ¿Qué funcionarios, qué senadores, qué diputados, qué gobernadores? ¿Quiénes, qué empresarios del sector minero lo presionaron a él? Porque claramente esto podría contribuir a que Casanelo, la investigación, lo oriente a los principales responsables de todo esto. Mire, hay algo que le quiero preguntar. ¿Dónde está Oritja ahora? En el juzgado de Hachal de la segunda circunscripción de San Juan. ¿Sabía usted que el abogado que empezó con el tema de la carpa de Hachal, que armó la primera denuncia, hoy es juez? No. ¿No es juez? No. ¿Yo estoy equivocado? No, si el juez sigue siendo Pablo Oritja. No. En Iglesia está. No, y en Iglesia el juez es Quiroga. Bueno, yo tengo entendido. El juez de paz de Iglesia es Quiroga. Hay una jueza de paz en Hachal, y el juez de la segunda circunscripción, juez de instancia, es el doctor Pablo Oritja. Bien. Creo que la voy a corroborar la información. La semana pasada, no me acuerdo si el viernes o el sábado, me llegó la fotocopia por WhatsApp de una de una testimonial que han presentado Capdevila, un carpintero, con la firma de otros 4 o 5 más, pidiéndole al juez que investigue otro derrame que ha habido y que hagan analizar el agua del río Las Palcas. ¿Esto lo sabía usted? Sí, tomó estado público la semana pasada de la presunta, o el presunto nuevo derrame. Pero usted dice estado público, ¿pero dónde lo vio usted? No. ¿Lo leyó en algún diario de San Juan? No, circulaba del mismo modo que en todas las circunstancias pasó al inicio de estos derrames. Empieza a circular como cadena de WhatsApp, email, alertando sobre esta posibilidad. Sí sé también, Oscar, debo decirle, porque se me hizo saber que algunos integrantes de la Asamblea Hachal No Se Toca se apersonaron a la seccional policial y formularon una exposición a los fines de que esto se investigue. 13:34 minutos, el tiempo es veloz. Doctor Diego Seguí, gracias por venir. Espero que la gente haya quedado esclarecida con respecto al tema Glencore, al tema
y glaciares, el tema del Yaniglia, el tema del CONICET, que no estaba muy claro, y espero que Glencore agilice la contratación o compre camión y se lleve pronto la escombrera. Pero además el juez les dice que deben dejar saneado los afluentes que van a un afluente que desemboca en el río San Juan. El río Carnicería. El río Carnicería. Y además sería pertinente, yo no quiero meterme porque no soy el juez ni el fiscal, pero al menos debiera de ofrecerse alguna garantía, ¿no es cierto?, del cumplimiento de una seguramente de un servicio de esta envergadura. El juez Rago Gallo le ha pedido una garantía. Yo siempre le real. dije, yo siempre le dije que en esto, y lo dije en estos estudios, esta es la vía judicial, que quizá la vía diplomática lo que ofrecía como garantía de que esta empresa Antofagasta Mineral, la chilena que hizo esta escombrera en el territorio nacional, la vía diplomática, por eso yo pedíamos mucho, fuimos al Senado para que el propio Macri con la presidenta Bachelet abrieran una agenda sobre este tema y sean los estados y las cancillerías los que garantizaran finalmente el cumplimiento de este trabajo que tiene que hacer Antofagasta Mineral.